más triste, puedo tener el día más alegre. Y para poder completar la situación trágica, mire, cuando yo nací, aparte que nacieron todas las... no, no es eso. Cuando el día que yo nací, según cuenta la historia, que ese día, cuando yo nací, ese día iban a enterrar a mi abuelita, usted, la mamá de mi papá. Entonces mi papá me contaba esa historia, ¿verdad? Que él iba, ¿verdad? Y ya venía de regreso de haber sepultado a su mamá, cuando, ¿verdad? Le dieron la noticia que yo había nacido. Y entonces, en medio de las circunstancias difíciles, él tenía una luz de esperanza, ¿verdad? Una alegría, ¿verdad? Hasta cierto punto de que yo había nacido. Entonces, es una prueba más que las circunstancias no lo definen. Y en ningún día estoy triste, no estoy, ¿verdad? De decir, ay, estoy deprimido por esto. Tal vez fue porque nací cuando enterraron a mi abuelita, o tal vez es porque es el día más triste. Eso no nos define, porque en Cristo somos nueva criatura. Amén. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que este día, que esta mañana el Señor hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas de una manera especial. Padre, aquí estamos, Señor, sedientos de tu palabra, necesitados de ti, Señor, de que tú ministres nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Tú conoces qué circunstancias estamos enfrentando el día de hoy, pero en medio, Señor, de las circunstancias que enfrentemos, tú eres más poderoso que cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Creemos en ti, creemos en tu palabra, que tu palabra renueva, que tu palabra transforma. Y esta mañana, Señor, nos encomendamos en tus manos, nos encomendamos, Señor, en tus sabios consejos para poder vivir una vida diferente conforme a tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Hoy quiero hablarles acerca de un llamado con propósito. En medio del llamado que Dios nos ha hecho, hay un propósito por el cual debemos de cumplir. Dios nos ha llamado, Dios nos ha perdonado. El día de hoy empezamos el servicio hablando del perdón de Dios. Gracias, hermana. Empezamos hablando acerca del perdón de Dios en Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hemos sido llamados para ser perdonados, para ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. Pero hay más allá un propósito. Hemos sido santificados después que hemos consagrado nuestra vida a Dios. Sigue habiendo un propósito. Y ese propósito, ¿verdad?, es a través de la misión que tenemos. Pero para poder hacerlo necesitamos ser libres. ¿Para qué? Para amar y servir. Cuando somos libres, entonces podemos amar, entonces podemos servir. Cuando estaba reflexionando acerca del llamado, se me venía a la mente Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? El padre Abraham, el padre en la fe. Abraham tuvo un llamado y viene el Señor y lo llama y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Eso se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis 12:1. La palabra del Señor dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, había un llamado. Y te haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Había un propósito, que Abraham iba a ser de bendición. Dios lo estaba llamando con un propósito, pero había que pasar un proceso. A veces los procesos son los que no nos gustan, son los procesos los dolorosos, son los procesos que a veces nos confunden.
dejar su tierra. Mire, yo creo que esa experiencia ya la hemos vivido, ¿cierto? Dejar nuestra tierra. ¿Cuántos dejaron su tierra? Dejar parentela. ¿Cuántos dejaron un familiar atrás? Qué duro. Mire, para mí los momentos más tristes de mi vida fue el momento en el que yo me despedí de mis padres y poder darles un abrazo, ¿verdad? Y venirse uno para acá. No sé cuántos vivieron eso. Es algo de uno de los momentos más tristes que uno vive, que le quedan en la mente, que le quedan en el corazón, que lo marcan a uno. Pongámonos en los zapatos, ¿verdad? De Abraham. Ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia que nosotros tomamos la iniciativa. Nosotros queríamos hacerlo. Ahora, a Abraham le están diciendo que lo haga. Me imagino que Abraham estaba cómodo con sus padres, que Abraham estaba cómodo con su familia. Y ahora, donde en la comodidad, y ahí le está diciendo, sal de tu zona de confort, sal del lugar donde estás, sal de donde te sientes cómodo, sal de donde comes arepas todos los días, sal de donde puedes comer tacos y pozole y todo el asunto, arroz con gandules. Sal de ese lugar donde estás y te vas a ir a otro lugar. Imagínense que Abraham hubiera dicho, Señor, ¿y qué tal si no encuentro tortillas allá donde voy? No, eso es cosa seria, ¿no cree? Hermano, en medio de todo eso, aquella incertidumbre que estaba rodeando el corazón, la vida de Abraham, pero Dios le está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le estaba diciendo, mira, aquí está la dirección, ponlo en el GPS, ¿verdad? Y arranca el camello y te vas para allá. No se lo dijo de esa manera. Vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Abraham necesitaba confiar en el Señor, pero hay una promesa: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿de qué? Serás de bendición. Ser de bendición tiene un costo. Había un precio que pagar. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser de bendición para otros? ¿Cuántos queremos pagar el precio para llegar ahí? No, ahí como que si el precio está, no queremos. Hermano, eso es lo que Abraham tuvo que asumir el compromiso. Voy a ser de bendición, aunque las condiciones no están buenas, no tengo un hijo, no tengo, y empezó, imagínense que Abraham hubiera empezado a hacer la lista de todo lo que no tenía. Qué interesante, ¿no? No tengo esto, no tengo el otro, ¿y cómo, Señor? Pero ¿sabe qué? Abraham le creyó a Dios, por algo se le llama el padre de la fe, porque creyó, aun cuando las cosas eran difíciles. Y bueno, yo creo que todos sabemos el resto de la historia, ¿no? Cómo Abraham fue bendecido, la manera que Dios usó a Abraham, y nosotros somos el resultado de la bendición de Abraham, ¿cierto? ¿No? Entonces, mira, hermano, cómo cuando hay un llamado y ese llamado tiene un propósito, pero cuando estamos dispuestos a ponernos en ese carril, decirle, Señor, habla, como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo obedece. Hay otro ejemplo del llamado y es un controversial profeta. Se llamó Jonás. ¿Alguien conoce la historia de Jonás? A Jonás Dios lo llama. Jonás tenía ese llamado de ser el profeta. Dios le hablaba a Jonás. Y ahora Dios le da un llamado específico a Jonás. Y le dice, Jonás, te vas a ir a Nínive y vas a predicar en aquella ciudad y le vas a decir, ¿verdad?, que viene destrucción para ellos. Jonás recibió el mensaje y ¿qué hizo? Se puso las sandalias y se fue a predicar. ¿Qué hizo? Qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez usted ha visto eso, hermano? ¿O más bien lo ha hecho? Que Dios le ha dicho, vete por este camino. Sí, Señor, ahorita voy. Y nos vamos por el otro camino, completamente contrario a lo que Dios quiere.
¿A dónde Dios te está llamando? ¿A dónde Dios lo está llamando, hermano, hermana? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a su vida últimamente? ¿Qué le ha dicho por medio de la palabra del Señor? Qué interesante, hermanos, que podamos preguntarnos qué Dios me está pidiendo últimamente que haga. ¿Es algo que quizás no tiene sentido para mí? ¿Es algo que quizás yo no entiendo? No, pero Señor, ¿cómo eso, Señor? Cualquier cosa pídeme, menos eso. Es que eso no me gusta, es que esa es la costumbre, así he vivido tantos años. Mire, pero entonces Jonás decide irse para otro rumbo. Y en medio de donde va, Dios permite que se levante una tormenta. En medio del camino que él decidió seguir, se levanta una tormenta. Dios lo había mandado a un lugar. Dios tenía un propósito para la vida de Jonás. Había un llamado y había un propósito. Él desobedece el llamado y se pierde el propósito. En medio de aquello viene la tormenta, es arrojado al agua, se lo traga un pez grande y empieza el proceso difícil de Jonás. Imagínese usted estar 3 días en el vientre de un pez. ¿Cómo afectaría la respiración de esta persona? Imagínese los líquidos que estaban dentro de ese pez. Mire, hermano, el asunto estaba difícil. Pero ahí, en medio de las circunstancias, se da cuenta que él le había desobedecido a Dios, que a él había cometido un error, le pide perdón a Dios, Dios le da una segunda oportunidad y ahí va para afuera Jonás, pues. ¿Cuántos Jonás vinieron hoy? A ver, ¿cuántos el Señor les ha dado una segunda oportunidad? Bueno, usted Jonás. Porque a Jonás le dieron una segunda oportunidad. Lo importante es que en la segunda oportunidad, Jonás aprovechó la oportunidad y cambió el rumbo de lo que estaba viviendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a pesar que tenemos una segunda oportunidad, seguimos despreciando las oportunidades que Dios nos da. Y seguimos metiendo la pata a veces, ¿no? Y ahí estamos como Jonás y nos mantenemos en la desobediencia. Pero ahora Jonás obedece y ahora Jonás va y predica. Y había un propósito, hubieron buenos resultados para aquella gente. Dios cumplió su propósito de salvar a ese grupo de personas. Hermanos, hay un llamado y hay un propósito. El Señor nos ha llamado a todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito para nosotros. Quiero preguntarle esta tarde, ¿ha descubierto usted el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Ha visto realmente cuál es el propósito? No hay mejor cosa que vivir una vida con propósito. Es más, hasta hay un libro por ahí, ¿verdad? De una vida con propósito. Puede leerlo si usted lo desea. Necesitamos descubrir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hay un grupo de personas que andaban con Jesús, sus discípulos. No solamente los 12, sino que habla de mucha gente que estaba alrededor de Jesús. Entre ellos, dice la Biblia, en el capítulo número 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, verso 1, nos habla de 70 discípulos. 70 discípulos. En medio de un grupo grande, Dios llama, Dios comisiona a 70 personas y los envía de 2 en 2 delante de él en la ciudad a donde él iba a ir y les decía, en el verso 2, la mies es mucha, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y sigue diciendo, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Otra vez, había un llamado con propósito. Dios había llamado a sus discípulos, pero tenía un propósito. Es como cuando usted llama a sus hijos, ¿verdad? Y cuando le dice, ¿verdad? Hijo, ven. Y llega el hijo. Sí. No, nada, solo te quería ver.
¿Cuántos han hecho eso? No sé si lo han hecho, ¿verdad? Pero realmente la mayor, aún así hay un propósito. Pues sí, que lo quiere ver, ¿no? Pero siempre hay un propósito. La mayoría de veces es un encargo que le queremos dar, ¿no? Un mandado que necesitamos de nuestros hijos. Mira, ve y tráeme tal cosa, ve y haz esto, haz lo otro. Lo llama con un propósito. ¿Y cómo podemos pensar que Dios nos ha llamado sin tener un propósito? Amado hermano, todo el proceso que hemos pasado ha sido con un propósito. Dios llamó a sus discípulos y tenía un propósito para ellos. Ahora viene estos 70, después de entrenarlos, viene y los envía. Váyanse de 2 en 2. Vayan a anunciar el evangelio para cuando yo pase, ellos ya conozcan de qué les voy a hablar. Y les da todas las instrucciones, qué debían de hacer, por dónde debían de irse, qué no debían de hacer. Y ellos tenían toda la instrucción de lo que debían de hacer. Amados hermanos, si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha llamado y tiene un propósito para nuestras vidas. Ese propósito incluye la transformación, el perdón de pecados, la renovación de nuestra mente. ¿Pero para qué? ¿Qué más sigue? Para que sigamos y estemos y vengamos a la iglesia y visitemos. No, hay algo más todavía. Mire, esto es importante recordar que venimos y nos llenamos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ir a dar, para ir a compartir con otra persona. Lo que usted conoce, los conocimientos que usted tiene, compártaselos a otra persona. Si hay algo que su vida necesita ser cambiado, transformado, Dios va a estar transformando su vida, cambiando su vida para que usted cumpla con un propósito. Hay alguien más que está pasando los desafíos que usted ha vivido. ¿Cuántos han pasado circunstancias difíciles en alguna ocasión? Todas esas circunstancias, hay personas que también las están viviendo. Hay otro que está sufriendo lo mismo. Hay otro que está luchando con las mismas tentaciones. Hay otros que están teniendo los mismos desafíos. Si usted en algún momento tuvo problemas matrimoniales, ¿verdad?, y el Señor lo ha ayudado a salir adelante, hay otro que está teniendo problemas matrimoniales ahora mismo, que está esperando que usted le lleve el mensaje de salvación. Si usted en un momento se sintió solo, triste, desesperado, hay otro que está pasando esas circunstancias y está esperando que usted le lleve ese mensaje de salvación, que hay una oportunidad en Cristo. Hermanos, fuimos salvos por un propósito. Hay un propósito en nuestras vidas que debe ser cumplido. Hay un personaje en la Biblia llamado Felipe, otro discípulo. Algunos confunden a Felipe con el apóstol, y este que está aquí no era el apóstol, era un discípulo de Cristo, como nosotros. Pero ¿sabe qué? Este hombre tenía una relación con Dios, fue la lectura que tuvimos el día de hoy. Y entonces este hombre le creía a Dios, tenía una comunicación con el Señor. Y entonces dice la palabra del Señor, mire, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Cuántos quieren que un ángel del Señor les hable? ¿Y los demás? Mire, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Qué interesante esto. ¿Sabe cómo dice? Estoy en Lucas, Hechos 8, 26. Hechos 8, 26. Entonces, dice, un ángel, otra vez, ¿quién fue el personaje? Fue un ángel. ¿Le habló a quién? Le habló a Felipe. ¿Qué le dijo el ángel a Felipe? ¿Qué le dijo? Lucas 8:26. Hechos 8:26. Hechos 8:26. Le dijo, levántate. Esto está interesante. Mire,
le dice, levántate y ve hacia el sur. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si me lo pueden poner aquí atrás sería calidad. Entonces, mire qué interesante. Primero, levántate. ¿Qué demanda esto, hermanos? ¿Qué demanda el decir levántate? A ver, vamos a hacerlo. A ver, ahorita todos los que estamos aquí somos Felipe. ¿Cómo se llaman? Ok, el ángel del Señor le dice, levántate. Mire qué interesante. Acción, ¿no? Nos pone en acción. Ahora puede tomar su lugar. Pero después que le dice, levántate, no solo le dice levántate, sino que le dice, ahora desciende por el camino. ¿Cómo era el camino? El cual es desierto. Hermanos, primero, a ver, vamos Felipe, te vas a levantar Felipe, acción Felipe, te levanta Felipe. Ahora, después que Felipe está en acción, ahora le dice, vete al desierto. ¿A cuánto les gusta ir al desierto? ¿Ah? Señor, si me vas a mandar, mándame a Miami, ¿no? Oh. Señor, mándame a un lugar así como esperando llamado, ¿verdad? Para Miami, para Hawái, Puerto Rico, ¿no? También funciona, ¿verdad? Acapulco. Y mire, hermanos, ¿para dónde? Él está diciendo, vete al desierto. Hermano, el desierto es un lugar donde no queremos estar. Un desierto donde nuestra carne dice, no, mejor llama a otro, llama a Pedro. Ahí está Pedro, ¿no? Que muy bueno, pues, ¿no? Que mande a Pedro. El ángel se equivocó. ¿Por qué no vas y le hablas a Pedro? O a Juan, que dice que es muy amado, ¿no? Que mande a Juan. Pero mire, hermano, vete al desierto. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Nah, Señor, será. ¿Qué fue lo que dijo el Felipe? El otro versículo. 27. Se quedó dormido Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Entonces Felipe se levantó. ¿Y qué? Y fue. Y descendió por el camino, dice. Entonces levantándose fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué había venido? Para adorar. Y volvía sentado. Mire qué interesante. Este personaje había venido ¿a qué? A adorar. Y ahora volvía y ahí va de regreso y ahí había ido a adorar y ahora viene, y cuando viene esta persona de regreso, ahora viene leyendo la palabra de Dios. Y entonces cuando viene y el ángel le dice, bueno, Felipe, ya cumplí, Señor, ya estoy aquí, ya vine, ahí está, ya me regreso. Acércate al carruaje, Felipe. Se acercó al carruaje, Felipe. Ya, Señor, sube al carruaje, háblale a la persona. Y empieza a Felipe a decirle, ¿entiendes lo que lees? Y aquel le pregunta, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y lo invitó a que subiera al carruaje y empieza Felipe a explicarle. ¿Sabe qué, hermanos? Este personaje había ido a adorar. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no han entendido completo el mensaje de lo que dice la Biblia. Es ahí donde necesitamos, hermanos, entrar en acción y poder explicar, poder ayudar a la persona que comprenda el mensaje de salvación. Y ahora Felipe empieza a escuchar. Y ahora Felipe agarra el mensaje, ¿verdad? Empieza a explicarles el mensaje. Y aquel hombre empieza a entender y empieza o sea que por eso, sí, y mira, hermano,
Aquello se estaba poniendo emocionante. Y ahora, después de todo este proceso que está pasando, entonces aquel hombre entiende y le dice: ¿y qué impide para que yo sea bautizado? Había fruto. La persona estaba creciendo. Mire, en ese tiempo que le está explicando, ¿y por qué no puedo ser? No, claro, puede ser. Mira, ahí hay agua, ¿qué lo impide? Vamos. Mire qué interesante. Cuando hay una comprensión, va a haber una acción. Cuando entendemos algo, vamos a accionar, vamos a dar el otro paso, hermanos. Y ahora que el hombre es bautizado y dice que siguió su camino. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso, feliz, alegre. Ahora había sido bautizado, había ido a adorar, no entendía, pero fue a adorar y ahora está regresando, ya entendió, ya fue bautizado y sigue su camino feliz. Y ahora se va por otro camino. ¿Cómo se llamaba el personaje? Felipe. Se va alegre y va a predicarle a más personas. Se cree que en Etiopía el mensaje del evangelio llegó por este personaje. Esta persona llevó el mensaje allá con sus familiares y de esa manera llegó el evangelio allá. ¿Sabe qué? Dios está llamando Felipes. Dios quiere ver más Felipes que se acerquen a otra persona, que hagan conexión con otra persona, que le expliquen: mira, esto es la palabra. Quizás personas que aparentemente están yendo a adorar, pero no están entendiendo lo que es el mensaje de la palabra. Necesitamos acercarnos al carruaje de esa persona. Necesitamos preguntarle: ¿entiende lo que lees? ¿Puedo acompañarte? ¿Puedo ayudarte? Pero para eso debe haber disponibilidad en nosotros. Estamos para este mes de febrero trabajar con grupos de conexión. Grupos de conexión es hacer lo mismo que hizo Felipe. Acercarnos a la persona, acercarnos y decirle: mira, me gustaría compartir contigo la palabra del Señor. ¿La estás leyendo? Si la estás leyendo, entiende lo que lees. Quiero explicártelo. Ese tiempo estamos pensando en 4 reuniones. 4 semanas, una reunión por semana con las personas, de no más de 1 hora, que por 1 hora usted, ¿cuánto tiempo cree usted que invirtió Felipe? ¿Cuánto tiempo? A ver, un aproximado. ¿Media hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Los caminos eran de días. No sabemos cuánto tiempo, no lo dice la Biblia. Pero para que llegara a entender todo, y entendió hasta que debía de bautizarse, y se bautizó. Felipe lo bautizó de una vez, y le llevó más de 1 hora, hermanos. Solo el llamado es para 1 hora por semana que usted pueda invertir en una persona. Hacer grupos de conexión. Y como ahí Jesús, ¿verdad?, los envió de 2 en 2, puede ser de a 2 o puede ser de a 1. Pueden ir de 2 en 2 o puede ir como Felipe, ir solo. Pero la cuestión es que vayamos. Hermanos, tenemos un llamado con propósito. Y el propósito es cumplir la misión que Dios nos ha encomendado de ir y hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Necesitamos cumplir con la misión. Y capacitación, claro, hermanos. Si usted tiene el deseo de hacerlo, nosotros nos comprometemos, yo me comprometo en poder ayudarlo, a capacitarlo, a acompañarlo, para que usted pueda ayudar a otros. Yo puedo llegar a 1, pero todos podemos llegar a 20, podemos llegar a 30, 70. ¿Cuántos Felipes habrán el día de hoy? ¿Cuántos Felipes habrán el día de hoy? Quizás usted conoce a un amigo, quizás hay un familiar que está esperando que usted le lleve el mensaje de salvación. Quizás hay un familiar que está diciendo: ¿cómo voy a saberlo si no hay quien me lo enseñe? Si no hay quien me acompañe, si no hay quien me hable, no hay quien me explique, no hay quien me dedique por lo menos 1 hora para poder entenderlo. El día de hoy quiero hacer la convocación para los Felipes, para aquellos que como Felipe están diciendo: yo podría comprometerme 1 hora. ¿Dónde me reúno? Hermano, reúnase donde usted quiera, reúnase en un café,
reúnase aquí en el templo, puede estar abierto el templo para reunirse en algún salón de aquí, puede reunirse en su casa, ya sea en la suya o en la de la persona con la que va a hablar. Mire, hay tantas opciones para poder reunirnos con las personas. Hágalo por videoconferencia si usted quiere, pero invierta algo por llamada, ¿verdad? De video, como usted quiera, hermanos, pero invierta en una persona, de poder decir yo voy a compartirle al Señor por una persona. ¿Cuántos Felipes hay el día de hoy? ¿Cuántos le quieren decir, Señor, yo voy a ir? Capacítame, Señor. Todavía no tengo todo el 100. Puede acompañarse de otro. Quizás hay otro que dice, yo quiero ir como Felipe, pero no conozco a nadie. El otro dice, sí, yo conozco a alguien, pero todavía no tengo todo el conocimiento. Puede haber alguien que lo pueda acompañar. Lo importante es ser valientes, ¿no? Usted decide el día de hoy. Yo quiero que ahí en su corazón medite por un momento. Si Dios realmente ha hecho ese llamado, el Señor lo va a respaldar. El Señor nos va a respaldar. ¿Qué le parece si el día de hoy nos consagramos como Felipe y le decimos, Señor, yo quiero ser un Felipe? El Felipe se levantó y se acercó. Aquí está el carruaje, mire. Imagínense que aquí está el carruaje. ¿Cuántos Felipes? Hay un Felipe. Bienvenido, hermano. ¿Hay otro Felipe más? ¿Cuántos Felipes hay el día de hoy? Que se quieran acercar y decir, Señor, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero, Señor, esa hora por semana, yo puedo dedicarlo, son 4 semanas. Otro Felipe, bienvenido, mi hermano. ¿Hay más Felipes? Hay más Felipes que el día de hoy digan, yo quiero, Señor, yo quiero estar ahí, Señor.